Cantad que es primavera en la vida. Cantad que ha amanecido el nuevo sol. Cristo el alfa, el omega, el Señor. Cristo es mi redentor. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él es mi amor, es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Cristo ha vencido al mal. Él nos enseña a amar. Él es la paz, es la verdad. Cristo es mi libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, como todos los días a esta hora, la unidad de sacerdotes que elaboramos aquí en Basílica de Guadalupe, nos reunimos junto con ustedes para ofrecer a Dios nuestro Padre las diversas intenciones que llegan a esta casa. El día de hoy queremos unirnos a la acción de gracias tanto a Dios como a la Virgen de Guadalupe por el matrimonio en su 66 aniversario de Carlos Fernández Campos y Francisca Zamora Vela. Pedimos también por David Alejandro Amador Santos, la familia Sochetano Oxpahuasta, el matrimonio de la Cruz Hernández Midler, las intenciones de Marcela Robles Martínez, por la paz y la seguridad en el pueblo de México, de los países en conflicto bélico, para que todos incluso trabajemos por la seguridad y el bien común, por las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones, por sus necesidades y acciones de gracias, por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica, y en especial por aquellos hermanos que ya gozan de Dios en el reino de los cielos. Pedimos por Dolores Sánchez García, Juan Camilo Bautista Vargas en su 2º aniversario luctuoso, Manuel Alejandro Pérez Guavita en su 3er aniversario luctuoso, Moisés Tinoco Flores, hermano de Monseñor Leonardo Tinoco, y por Iván Alejandro Robles Alemán, para que el Señor les conceda el descanso eterno y contemplar su rostro. Para iniciar este momento de encuentro con Dios, es conveniente que reconozcamos delante de Él nuestros pecados, no simplemente para sentirnos distantes, sino para saber que necesitamos de su gracia para ser mejores hombres y mujeres. En silencio les invito pues a que vayamos a nuestro interior, reconozcamos nuestras faltas y le pidamos perdón al Señor por todas ellas. Y porque Dios es misericordioso para con todos, le podemos decir juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos atentamente la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busque en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae consigo autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, la liturgia de la palabra el día de hoy ha iniciado compartiendo uno de los eventos más importantes de los primeros años del cristianismo, pero también para nuestros días, la conversión de San Pablo. Tan importante resulta este acontecimiento para la Iglesia que Lucas, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, lo describe en 3 momentos: el capítulo 9 que acabamos de escuchar, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Es interesante que la Iglesia en nuestros días lo celebra litúrgicamente el 25 de enero, pero hoy, en esta semana tercera de Pascua, nos permite asumir este acontecimiento como consecuencia de la resurrección de Jesús, en que Él está vivo y acompaña nuestro caminar. Da la sensación de que la liturgia busca sobre todo marcar las tildes en lo que es la experiencia de la comunión, y la liturgia nos permite revisarla desde distintos puntos de vista. La narración nos lleva a contemplar desde luego 3 sujetos fundamentales en la presentación vocacional. El primero, Jesús el Salvador, en su sorprendente iniciativa redentora de llamar a Pablo. Pablo, el segundo personaje, en su respuesta reverencial ante la llamada del Señor. Y finalmente la comunidad de Damasco, en esta actitud acogedora. Insisto que se trata de una dimensión vocacional, porque la Iglesia vive como parte de su vocación esta experiencia de unidad, esta experiencia de comunión. Sorprendente resulta la elección del Señor, que si bien ha tomado incluso prácticamente a nivel de locura como anunciadores de vida nueva a una serie de hombres con poca capacidad, pero sobre todo muy poca formación para una labor, como son los pescadores, los campesinos, cobradores de impuestos, incluso las mismas mujeres que no tenían un papel representativo en la sociedad de aquel tiempo, ahora elige a un perseguidor de los suyos, cuyo objetivo es meterlos en la cárcel y hacer desaparecer la nueva expresión religiosa. Sorprende así la revelación que el Señor mismo hace a Ananías: yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Mientras Saúl busca dividir, acabar con un movimiento para él blasfemo y sectario, la intención del Señor contempla la misión como una experiencia de comunión entre los discípulos y el resto de la comunidad a la que no ha llegado la palabra de Dios. La comunión parte entonces de Dios y de una iniciativa de confianza absoluta en aquellos que Él llama. Por su parte, San Pablo también manifiesta su cualidad humana y religiosa, firme y generosa, que le van a acompañar hasta el final de su vida. Tras la pregunta, ¿quién eres, Señor?, que manifiesta ya de por sí su reconocimiento a la trascendencia de quien habla, él está acostumbrado a saber que Dios se inserta en nuestra historia y lo hace de diversas maneras. La docilidad de Pablo viene incluso acompañada de esta docilidad de ingresar a Damasco y hacerse tratar por un discípulo para él desconocido. Nos muestra ya entonces un hombre capaz de aceptar la voluntad divina. Docilidad es una de las segundas cualidades que caracterizan precisamente a la comunión. El mismo Señor incluso le advierte a Ananías que éste será dócil hasta sus últimas consecuencias. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Finalmente, el último sujeto de la lectura vocacional, la comunidad de Damasco, con Ananías a la cabeza, quien, superando su natural suspicacia ante Pablo, que se va a reflejar incluso también años más tarde en la comunidad de Jerusalén, porque Pablo, para poder ingresar a ella, tiene que ser acompañado por Bernabé, quien dará testimonio de que se trata ya de un hombre converso, y solamente así será recibido. A diferencia de esta comunidad que necesita de un testimonio, Damasco, desde el inicio, le acoge e inicia un proceso de acogida que a San Pablo le permitirá insertarse en el proceso catecumenal.
La razón simplemente de este sentido de abrazar al nuevo hermano es porque el Señor así lo pide. Ya no solamente existe una docilidad, sino un abandono total y absoluto a la obra de Dios en nuestra propia historia. Tercera característica de la comunión. La narración en su conjunto nos da la oportunidad de adentrarnos también en el misterio que el Evangelio nos ofrece y que se muestra como la segunda parte de esta dimensión de comunión. Ya estamos en la parte final del discurso del pan de vida, donde Cristo resucitado es misterio de comunión para su iglesia y comunión entre ésta y Dios mismo. El discurso del pan de vida se abre y ahora se cierra con preguntas que los judíos ponen en tela de juicio al obrar del Señor. Al inicio, ellos preguntan: ¿cómo dice este que ha bajado del cielo? Una falta de confianza absoluta en las palabras del Señor. Pero ahora la pregunta podríamos considerarla incluso más evidente por la propuesta de Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? No se trata simplemente de una admiración ante la aparente acción canibalesca que se les propone. Para los judíos, carne y sangre son la mejor manera de entender cómo todos los seres vivos somos simplemente expresión de una donación de Dios mismo, porque forma parte del ser de Dios, ser dador de vida. Así, el fruto de comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en Él, estar unidos a Él, tener vida por Él, participar de su vida, como ya lo ha hecho Pablo, como lo hace la comunidad de Damasco, como deberíamos hacerlo todos nosotros. No podemos dejar de saborear, como nos invitan los estudiosos de las Sagradas Escrituras, que este texto que escuchamos del Evangelio tiene una clara referencia eucarística. Se puede observar y podemos concluir que la Eucaristía tiene sus consecuencias en la comunidad creyente, que son permanecer en Cristo y Él en nosotros. Se trata de esta intercomunicación entre el resucitado y los creyentes. Como lo dice el mismo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Más adelante todavía el Señor utiliza una expresión que supera nuestras expectativas. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. En esta expresión, la unión de Cristo con su Padre se vuelve misteriosa, vital y profunda. De la misma manera, Cristo quiere que así sea la unidad de los que le reciben y le comen. No dice, ojo, vivirán para mí, sino por mí. Se trata de una pertenencia tal en donde nuestra vida se tiene como una vida motivada, llevada por Cristo a su plenitud. La comunión entonces forma parte de este misterio en el que simple y sencillamente pertenecemos a Dios, pero lo más interesante, Él nos pertenece. Se trata a fin de cuentas de un misterio en el que tanto la labor humana como la acción del Espíritu están presentes y de manera particular en la Sagrada Eucaristía. Notamos pues cómo el gran misterio de la comunión parte de la experiencia del resucitado, quien unido al Padre se hace presente en su iglesia para que ésta sea signo de comunión entre sus miembros y para que los hombres y mujeres que acogerán su palabra simplemente vivan unidos entre ellos y con Dios. De la misma manera que en nuestras tierras, Santa María de Guadalupe ha invitado a vivir la comunión entre aquellos que le escuchan, como Juan Diego, quien escuchándola se une inmediatamente al proyecto del Dios vivo, de aquel que es el dueño de todo. Pero no solamente hay unidad entre el indígena y Dios. Curiosamente, la labor y el hacer caso de este hombre trae incluso unidad para aquellos que recibirán el mensaje. Ve con el jefe de los sacerdotes, le ordena nuestra madre a Juan Diego,
Y con esta acción y estas actitudes es posible que incluso hasta nuestros días podamos conocer todos los habitantes de estas tierras del amor que María nos trae y por el cual se une desde su amor como Cristo resucitado a nuestras necesidades, a nuestras grandezas, a cada una de las cosas que vivimos quienes estamos aquí. Dios es como se presenta entonces como misterio de unidad, misterio de comunión y una comunión salvífica. El misterio del resucitado busca manifestarnos este gran misterio en el que nos vemos implicados todos en unidad con Él, pero no solamente para estar unidos, sino para llevar la comunión a los hermanos y hacernos colaboradores directos de la acción redentora. Que Cristo resucitado nos lleve así a vivir la comunión entre Él y nosotros, entre nosotros y los hermanos, y que su gracia salvadora nos siga transformando en instrumentos de unidad y de paz para que este mundo, quien necesita de estas características, pueda vivir y vivir en abundancia. Así sea. Alegrémonos, hermanos, el Señor resucitó. Aleluya. De la muerte nos salvó el amor de nuestro Dios. Aleluya. Su palabra es la verdad, es la vida, es el camino que nos guía. Senderos y caminos, Él sembraba su palabra. Aleluya. Y su amor fue la semilla que dio frutos de esperanza. Aleluya. Su palabra es la verdad, esa vida es el camino que nos guía. Cristo es sombra que protege, Cristo es casa que cobija. Aleluya. Cristo es agua que refresca, Cristo es pan que da la vida. Aleluya. Su palabra es la verdad, es la vida, es el camino que nos guía. Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo, Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Cristo Jesús, el Señor. Él es el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Cordero. Resucitó el Señor y vive en la palabra de aquel que escucha y muere gritando la verdad. Resucitó el Señor y vive en el empeño de todos los que empuñan las armas de la paz. Resucitó el Señor y está en la fortaleza del triste que se alegra, del pobre que da pan. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor resucitado sea su fortaleza, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Antes de retirarnos, hermanos, como comunidad dirijámonos a nuestra Madre, pidiéndole que su amor nos acompañe a lo largo de toda nuestra jornada. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que viva la Virgen de Guadalupe.